La traición del corazón de piedra. Si estás leyendo esto, hazme un favor y dale al botón me gusta y suscríbete al canal. Ayuda muchísimo y me encantaría saber tus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Qué sucede cuando un hombre que se niega a abrir su corazón a la mujer que ama por miedo a perderlo todo, descubre que ha perdido lo único que valía la pena? Esta es la historia de Miguel Beltrán, un hombre que eligió la cima y se encontró en el vacío. «Nunca serás mi esposa», le dijo fríamente. 2 años después, la vio con las gemelas y su mundo se vino abajo. Miguel Beltrán había pasado su vida aprendiendo a endurecer su corazón, a tratar las emociones como debilidades que podían descarrilar su ascenso al poder. Desde el principio de su carrera, había construido su reputación sobre la base de la fría decisión, sobre la capacidad de alejarse de cualquier cosa o persona que amenazara con distraerlo de sus objetivos. A los 35 años, era el aclamado director ejecutivo de una corporación que se extendía por múltiples industrias, su nombre susurrado con una mezcla de miedo y admiración en los círculos más altos de los negocios. Tenía el tipo de riqueza que lo hacía intocable, el tipo de autoridad que doblegaba a otros a su voluntad. Y sin embargo, cuanto más lograba, más despiadado se volvía, como si cada victoria exigiera que demostrara de nuevo que nada, ni el amor, ni la amistad, ni la lealtad, podía ser un peso para él. Laura había sido una de las pocas personas que alguna vez vislumbró al hombre detrás de la fachada de acero. Era su asistente, inteligente y capaz, pero a diferencia de otros a su alrededor, ella no lo adulaba, ni conspiraba para obtener favores. Lo miraba a los ojos cuando hablaba, lo desafiaba cuando era irrazonable y se comportaba con una dignidad tranquila que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Durante meses de trabajar hasta altas horas de la noche, su relación había cambiado de maneras que ninguno de los dos reconocía en voz alta. Ella lo había visto sonreír cuando se olvidaba de sí mismo. Había sentido la calidez de su mano rozar la suya al pasarle archivos. Había captado los raros momentos de agotamiento en su expresión cuando él pensaba que nadie estaba mirando. Para Laura, que había guardado su corazón con cuidado, darse cuenta de que se había enamorado de él era a la vez aterrador y estimulante. Una noche, después de otro largo día que se prolongó hasta la madrugada, reunió el coraje para confesarse. La oficina estaba casi vacía. El resplandor de las luces de la ciudad entraba por los ventanales, y el silencio entre ellos era más pesado de lo habitual. Laura se paró junto a su escritorio, con las manos temblando ligeramente, mientras le decía que se preocupaba por él, no como su jefe, sino como un hombre, que veía en él más de lo que el mundo veía y que soñaba con un futuro en el que él pudiera derribar los muros que había construido tan altos. Su voz vaciló, pero su mirada se mantuvo firme, sus ojos marrones brillando de sinceridad. Miguel se recostó en su silla, estudiándola como si fuera un problema a resolver, en lugar de una mujer que abría su alma. Durante un largo momento no dijo nada, y el corazón de Laura martilleó con esperanza y miedo. Entonces, en un tono más frío que las torres de cristal que los rodeaban, soltó una risa corta y sin humor, y pronunció las palabras que cambiarían la vida de ambos. «Nunca serás mi esposa». La frase cortó el aire como una cuchilla. Laura sintió que se le cortaba el aliento. Su cuerpo se ponía rígido como si el suelo se hubiera desmoronado bajo ella. La expresión de él permaneció distante, como si estuviera entregando un informe trimestral en lugar de destrozar su corazón. No había gritado, no la había insultado,
pero el desdén en su voz tenía más crueldad de la que el enojo podría haber tenido. Se volvió hacia los papeles en su escritorio, como si el asunto estuviera resuelto, como si su confesión no hubiera sido más que un inconveniente. Laura salió de la oficina esa noche sin decir una palabra más. El taconeo de sus zapatos contra el suelo de mármol en un ritmo que hacía eco de su resolución. No esperó a que la llamara, porque sabía que no lo haría. No se permitió llorar hasta que llegó a la soledad de su apartamento, donde las lágrimas brotaron calientes y sin fin. La imagen de él, sentado en su impecable traje, desechando sus sueños con una sonrisa burlona, se repetía en su mente hasta que el agotamiento finalmente la obligó a caer en un sueño inquieto. Para Miguel, el momento apenas se registró. Se sirvió una bebida, revisó la agenda del día siguiente y se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto. El matrimonio, el amor, la familia, eran cadenas, y él estaba destinado a la libertad. No se dio cuenta del silencio que persistió en la oficina después de que Laura dejó de llegar temprano o quedarse hasta tarde, ni se permitió preguntarse por qué sus mañanas se sentían más pesadas sin sus alegres saludos. Enterró el recuerdo de su confesión tan rápido como ocurrió, guardándolo en el cajón de los arrepentimientos que se negaba a reconocer. Lo que ninguno de los dos sabía era que la noche en que Laura se fue no era el final de su historia, sino el comienzo de algo que ninguno podía haber imaginado. Un viaje que los pondría a prueba de maneras para las que el poder y el orgullo nunca podrían prepararlos. ¿Crees que Miguel estaba justificado en su decisión? ¿Crees que el miedo es un motor más fuerte que el amor? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides de darle me gusta a este video. 2 vidas. Kogamios Laura se fue de la ciudad solo unas semanas después de esa noche devastadora, llevando consigo no solo el dolor del rechazo, sino también la determinación de reconstruir su vida lejos de la sombra de Miguel Beltrán. Los imponentes rascacielos que una vez parecieron llenos de promesas, ahora se sentían asfixiantes. Sus fachadas de cristal reflejaban sus esperanzas rotas con cruel claridad. Empacó lo poco que tenía en 2 maletas gastadas y subió a un autobús con destino a un pueblo que nunca había visitado, atraída solo por su distancia del mundo que quería olvidar. El viaje fue largo y silencioso, lleno del murmullo de la carretera y el eco de las palabras de Miguel. Nunca serás mi esposa se había convertido en una cicatriz que no podía borrar, pero debajo del dolor ardía una tranquila llama de resiliencia. Se negó a dejar que ese momento definiera su futuro. En el pequeño pueblo donde finalmente se instaló, la vida no se parecía en nada al ritmo deslumbrante de la gran ciudad. Las calles eran estrechas y bordeadas de tiendas familiares. El aire tenía el olor a pan recién horneado y humo de leña, y la gente sonreía a los extraños en lugar de pasar de largo. Laura alquiló un apartamento modesto encima de una lavandería, con paredes delgadas y muebles escasos, pero para ella era un santuario donde podía respirar de nuevo. Encontró trabajo como camarera en un restaurante local, un trabajo que la dejaba exhausta, pero que le daba lo suficiente para sobrevivir. Cada día se ataba el cabello, se ponía un uniforme descolorido y sonreía a los clientes, incluso cuando su corazón estaba pesado. Las propinas apenas cubrían el alquiler y los víveres, pero por primera vez en meses, comenzó a creer que podía empezar de nuevo. Fue durante esas primeras semanas frágiles que el mundo de Laura cambió una vez más. Se había sentido mal, con mareos y náuseas que interrumpían sus turnos,
pero lo atribuyó al estrés y el agotamiento. Cuando los síntomas persistieron, finalmente fue a la pequeña clínica del pueblo. Sentada en la sala estéril, agarrándose al borde de la silla, escuchó las palabras que hicieron que su corazón latiera con una mezcla de miedo y asombro. Estaba embarazada, y no de un solo niño. Llevaba gemelas. La noticia la dejó sin aliento. La imagen del rostro frío y despectivo de Miguel apareció inmediatamente en su mente, y por un momento sintió que sus rodillas se debilitaban. ¿Cómo podría criar a 2 hijos sola cuando apenas podía cuidar de sí misma? El pánico la invadió, pero tan rápidamente fue reemplazado por algo más fuerte. Colocó su mano sobre su vientre, con lágrimas en los ojos, y le susurró una promesa a las vidas que crecían dentro de ella. Ella no las dejaría sufrir por los errores de él. Ella las amaría lo suficiente por los 2 padres. Los meses que siguieron fueron de los más duros de su vida. El embarazo le pasó factura a su cuerpo. Sus pies se hinchaban después de largos turnos en el restaurante. Su espalda le dolía constantemente y luchaba contra las náuseas matutinas que duraban hasta bien entrada la noche. Aún así, siguió trabajando. Cada dólar cuidadosamente estirado para cubrir la comida y las visitas al médico. Por la noche, se sentaba sola en su pequeño apartamento, frotando su vientre y hablándoles suavemente a sus hijas no nacidas, contándoles historias sobre el mundo que algún día verían. Les describía la amabilidad del dueño de la panadería de abajo, los colores brillantes de las hojas de otoño, las canciones que tarareaba mientras limpiaba las mesas del restaurante. Les prometió que aunque su padre les había dado la espalda, nunca se sentirían sin amor. La soledad a menudo la oprimía como un peso que no podía levantar, especialmente cuando veía a otras familias juntas en el restaurante, padres levantando a sus hijos en sus regazos, madres sonriendo mientras compartían comidas. Laura se excusaba para ir a la trastienda, presionando una mano contra su estómago y obligándose a no llorar. Pero cada vez que la desesperación amenazaba con consumirla, las gemelas le recordaban su presencia con pequeñas patadas y movimientos que la llenaban de fuerza renovada. Comenzó a pensar en ellas como sus guardianas secretas, pequeñas almas empujándola hacia adelante cuando se sentía más débil. Cuando se acercaba la fecha de parto, Laura se había acostumbrado a sobrevivir con muy poco sueño y aún menos dinero, pero su espíritu se había vuelto inquebrantable. Ya no se detenía en el rechazo de Miguel con el mismo dolor. En cambio, se centró en el futuro que estaba a punto de sostener en sus brazos. El miedo permanecía, el miedo a lo desconocido, a criar a 2 niños sola, a fallarles, pero debajo de todo había un amor feroz que nada podía sacudir. La noche antes de que comenzara el parto, Laura se paró junto a la pequeña ventana de su apartamento, mirando la calle tranquila. La nieve comenzaba a caer, cubriendo el pueblo en un silencio. Colocó ambas manos sobre su vientre hinchado y susurró una vez más, prometiendo a sus hijas que nunca conocerían el vacío del abandono. Juró que lo que el mundo le exigiera, ella se lo daría, y nunca dejaría que dudaran de que eran amadas. Mientras la nieve descendía, sintió una profunda calma asentarse sobre ella. Ya no era solo una mujer abandonada por un hombre poderoso. Era una madre, y pronto conocería a las 2 almas que le darían a su vida un significado que nunca había conocido. ¿Crees que el amor de Laura por sus hijas será suficiente para llenar el vacío que Miguel dejó? ¿Cómo será la vida de Miguel sin ella? ¿Y qué pasará cuando el destino los vuelva a unir? El milagro de 2 vidas. El día en que Laura se puso de parto,
Comenzó con un viento helado que hacía vibrar las ventanas de su pequeño apartamento. Se despertó antes del amanecer, su cuerpo pesado y adolorido. Al principio trató de convencerse de que era solo otra noche de insomnio, pero pronto el dolor se agudizó en oleadas que le robaban el aliento y la obligaban a agarrarse al borde de la cama, hasta que sus nudillos se ponían blancos. El pánico se apoderó de ella por un breve momento. La conciencia de estar sola la inundó, pero se obligó a respirar con calma. Se había preparado para esto. Había ensayado el camino al teléfono. Había ensayado la llamada a la vecina que le había prometido llevarla al hospital cuando llegara el momento. Para cuando el sol había salido, estaba en la parte trasera de un sedán destartalado, la nieve cayendo densa y silenciosa a su alrededor, mientras el conductor la llevaba a toda prisa por calles casi vacías. El hospital era pequeño, nada parecido a las relucientes instalaciones que había visitado en la ciudad para los chequeos de la empresa, pero las enfermeras la recibieron con una amabilidad brusca, sus voces firmes, sus manos seguras, mientras la guiaban a través del torbellino de papeleo y preparación. Las horas se extendieron en un borrón de dolor y agotamiento, pero a través de todo, Laura se aferró al pensamiento de las dos pequeñas vidas que se abrían camino para llegar al mundo. Cuando los llantos finalmente llenaron la habitación, primero uno penetrante e insistente, luego otro, uniéndose momentos después, sus lágrimas cayeron libremente, no por dolor, sino por un alivio abrumador. Colocaron a la primera bebé en sus brazos, una niña diminuta con el cabello oscuro pegado a su frente húmeda, sus ojos azules abriéndose brevemente antes de cerrarse de nuevo. Luego vino la segunda, igualmente pequeña, igualmente frágil. Sus rasgos tan similares que era como si Laura estuviera mirando un espejo dividido en dos. Susurró sus nombres, Sofía y Valeria, su voz temblando de asombro. Los días siguientes fueron una neblina de noches sin dormir, biberones y preocupaciones interminables. Laura se sentó en la estrecha cama del hospital, sosteniendo a ambas niñas cerca de su pecho, maravillándose de cómo algo tan pequeño podía llevar el peso de toda su existencia. Trazó con el dedo sus pequeños dedos, sus párpados perfectos, sus suaves rizos, y con cada respiración que daban, sentía que su propia vida se expandía más allá de todo lo que jamás había imaginado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero en ese momento entendió lo que significaba amar sin condiciones. Les prometió en silencio que nunca las dejaría sentirse sin amor, que las protegería del dolor que ella había conocido. Cuando finalmente las dieron de alta, Laura envolvió a las niñas en mantas de segunda mano y las cargó con cuidado hacia el aire frío. El apartamento se sentía aún más pequeño ahora, abarrotado de Moisés y las interminables necesidades de los bebés, pero encontró consuelo en el sonido de su respiración, en la forma en que su presencia llenaba el silencio que una vez le había parecido insoportable. Las noches eran largas y agotadoras, con tomas cada pocas horas, su cuerpo todavía adolorido por el esfuerzo del parto. Sin embargo, cada vez que miraba a sus hijas, sentía una oleada de fuerza que no sabía que poseía. El agotamiento se convirtió en su compañero constante, pero también la alegría, tejidas firmemente en la tela de su nueva vida. A medida que pasaban los meses, Laura aprendió los ritmos de la maternidad. Aprendió que Sofía lloraba más fuerte y exigía atención con una persistencia ardiente, mientras que Valeria era más tranquila, su mirada profunda y reflexiva, incluso de bebé. Aprendió a estirar sus escasos ingresos,
comprando solo lo que era absolutamente necesario. A menudo, saltándose comidas para asegurarse de que las niñas tuvieran todo lo que necesitaban. Aprendió a sonreír a través de su fatiga en el restaurante, a soportar las miradas de lástima de los clientes que notaban su delgadez y sus ojos cansados, porque llevaba consigo el orgullo secreto de saber que estaba criando a 2 milagros por su cuenta. La soledad persistía, una sombra que la seguía durante los días, pero era suavizada por la risa que lentamente comenzaba a llenar su hogar. Cuando Sofía y Valeria aprendieron a rodar, ella aplaudía hasta que las lágrimas le nublaban la vista. Cuando se reían por primera vez, ella se reía con ellas, su corazón hinchándose hasta que se sentía demasiado grande para su pecho. Cada hito se convertía en una victoria, una prueba de que, a pesar de las adversidades, estaban prosperando. A veces, cuando las mecía para dormir a la luz tenue del apartamento, se permitía imaginar cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes, si Miguel hubiera elegido quedarse, si hubiera estado allí para ver las primeras sonrisas de sus hijas. Pero esos pensamientos solo profundizaban el dolor dentro de ella, así que los apartaba, centrándose en cambio en el cálido peso de sus hijas en sus brazos. Pasaron 2 años de esta manera, un borrón de lucha y amor. Laura se volvió más delgada pero más fuerte, sus manos ásperas por el trabajo interminable, pero firmes cuando abotonaba pequeños abrigos o trenzaba mechones de cabello oscuro. Sofía y Valeria se convirtieron en niñas curiosas, sus ojos azules brillantes y traviesos, su vínculo inseparable mientras jugaban, peleaban y reían. Llenaban cada rincón del apartamento de vida, sus voces resonando a través de las paredes delgadas, su presencia haciendo que incluso los días más difíciles fueran algo soportable. Laura a veces se preguntaba cómo se las había arreglado para sobrevivir sin ellas antes, y no podía imaginar un mundo en el que no existieran. Sin embargo, bajo la alegría persistía un miedo silencioso que nunca verbalizaba, ni siquiera para sí misma. Sabía que llegaría el día en que sus hijas preguntarían por su padre, cuando se mirarían en el espejo y se preguntarían de quién eran esos rasgos que llevaban. Y cuando llegara ese día, Laura tendría que decidir cuánta verdad contar. Por ahora, apartaba el pensamiento, aferrándose al frágil pedazo de vida que había creado a partir del dolor, sin saber que el destino ya se estaba moviendo para romper la frágil distancia entre su nueva vida y el pasado que tanto se había esforzado por enterrar. Mientras tanto, el imperio de Miguel Beltrán se había hecho más grande de lo que él mismo había imaginado. Su nombre estaba grabado en rascacielos. Su rostro adornaba revistas que lo aclamaban como una de las mentes de negocios más brillantes y despiadadas de su generación. Tenía más dinero del que jamás podría gastar, más influencia que muchos políticos, y sin embargo, cuanto más alto escalaba, más pesado se volvía el vacío dentro de él. Asistía a galas deslumbrantes, donde las lámparas de araña de cristal brillaban sin cesar y el champán fluía. Pero siempre se encontraba a la deriva hacia los bordes de la multitud, distante de las risas y la falsa admiración que lo rodeaba. Las mujeres a las que entretenía eran hermosas, pulidas y ansiosas por ser vistas a su lado, pero sus voces se mezclaban. Su presencia no le dejaba nada más que una sensación de aislamiento más profunda cuando terminaban las noches. En los momentos tranquilos, cuando las luces de la ciudad se extendían infinitamente debajo de las ventanas de su ático, el silencio lo oprimía hasta que se volvía insoportable. Era en esas horas de soledad que sus pensamientos lo traicionaban, volviendo a la única mujer
que había intentado borrar de su memoria. El rostro de Laura venía a su mente sin ser invitado. La forma en que sus ojos marrones lo habían mirado con fuerza y vulnerabilidad cuando le dijo que lo amaba. La forma en que su voz había temblado de esperanza. La forma en que él había aplastado esa esperanza con una sola frase cruel. Trataba de alejar el recuerdo, enterrándose en el trabajo, diciéndose a sí mismo que ella era insignificante, que probablemente lo había olvidado por completo. Pero su imagen se negaba a desvanecerse. A veces, cuando veía a una mujer en la calle con el cabello atrapando la luz del sol, o cuando oía una risa que tenía la misma ligereza que la de ella, el dolor dentro de él se profundizaba hasta que lo dejaba inquieto y enojado consigo mismo, por siquiera preocuparse. Se decía a sí mismo que había tomado la decisión correcta, que el amor y el matrimonio eran cadenas que lo habrían atado, distraído y debilitado. Sin embargo, la convicción que una vez alimentó su ambición había comenzado a desmoronarse. Las reuniones de la junta se sentían vacías. Cada nueva adquisición no le daba la emoción que alguna vez le dio. Sus colegas notaron el cambio, confundiendo su desapego con arrogancia, pero Miguel sabía que era algo más profundo. Era como si cada éxito solo resaltara la ausencia de algo más significativo, algo que una vez había tenido en sus manos y había tirado. Por la noche, cuando cerraba los ojos, a veces imaginaba cómo sería la vida de ella ahora. Se la imaginaba caminando por calles desconocidas, tal vez sosteniendo la mano de un niño, tal vez riendo con otra persona que le había dado la devoción que él le había negado. El pensamiento lo inquietaba de maneras que no quería admitir. Siempre se había enorgullecido de su control, de no arrepentirse nunca de sus elecciones, pero Laura se había convertido en el fantasma que lo perseguía, no con enojo o amargura, sino con la implacable pregunta de qué podría haber sido si hubiera elegido de otra manera. El vacío se agudizaba cuando visitaba a su hermana un fin de semana. Ella tenía 2 hijos pequeños que lo recibían en la puerta con manos pegajosas y chillidos de risa, trepando en su regazo como si fuera la persona más importante del mundo. Al principio, él se reía torpemente, tratando de ocultar su incomodidad, pero a medida que avanzaba la noche, se encontraba mirándolos con una especie de anhelo que no podía explicar. Su inocencia lo desarmaba, su confianza lo inquietaba, y cuando se fue esa noche, sus rostros lo siguieron hasta su ático. Por primera vez, comenzó a preguntarse si el imperio que había construido era suficiente para llenar el espacio vacío dentro de él. Sin embargo, nunca buscó a Laura. El orgullo lo detenía, y también el miedo de que si la encontraba, descubriría que ella había seguido adelante, que era feliz sin él, que su ausencia no había dejado ninguna marca en su vida. Se convenció a sí mismo de que era mejor no saber, mejor seguir viviendo en el mundo que había construido, incluso si se sentía como una jaula que él mismo había hecho. Aún así, el dolor persistía, un recordatorio de que el hombre que el mundo veía como invencible, en verdad, estaba atormentado por una sola mujer que creyó que era demasiado fácil de desechar. Mientras estaba de pie en su oficina una tarde, el horizonte ardiendo con el resplandor del atardecer, Miguel vio su reflejo en el cristal y apenas reconoció al hombre que lo miraba. Vio el traje a medida, la mandíbula endurecida, los ojos helados que intimidaban a salas de juntas enteras. Pero detrás de todo, había un cansancio que no podía ocultar.
Durante años se había dicho a sí mismo que era libre porque no tenía ataduras ni debilidades. Ahora se daba cuenta de que la libertad sin amor, sin conexión, no era más que vacío vestido de oro. Y en algún lugar, aunque no sabía dónde, Laura vivía una vida que ya no lo incluía. El conocimiento lo dejó hueco, sin saber que el destino ya estaba tejiendo sus caminos de regreso, preparándose para enfrentarlo con la verdad de la que había estado huyendo durante años. ¿Crees que la vida de Miguel es una advertencia de que la ambición sin amor es vacía? ¿O su dolor es solo un capricho pasajero? Comenta tu opinión y continuemos la historia. La verdad en dos pares de ojos. Miguel había viajado al pequeño pueblo, para lo que se suponía que era un viaje de negocios de rutina, otra ceremonia de inauguración para una de las sucursales en expansión de su empresa. Salió del elegante auto negro en su impecable traje gris claro de siempre, el que estaba hecho a medida para transmitir autoridad y control. Su asistente le informó sobre el horario, mientras los fotógrafos se preparaban para capturar su sonrisa practicada. Pero la mente de Miguel estaba en otra parte. Estaba cansado del ciclo interminable de contratos y eventos de prensa, y la única razón por la que había aceptado asistir personalmente era porque se esperaba que la nueva sucursal se convirtiera en una piedra angular del futuro de la empresa. Tenía la intención de terminar el día rápidamente, dar un discurso, estrechar algunas manos y regresar al anonimato de la ciudad donde podría enterrarse en el trabajo una vez más. El aire en el pequeño pueblo se sentía diferente a lo que estaba acostumbrado, nítido y fresco con el tenue aroma de los árboles en flor. Mientras caminaba por la calle principal hacia el café, donde estaba programada una reunión con inversores locales, notó cómo la gente se saludaba por su nombre, cómo se demoraban para hablar, en lugar de pasar de largo. Era un mundo muy alejado de la vida pulida, pero impersonal, que él llevaba. Estaba a punto de descartar la observación como algo trivial cuando la escuchó. Una risa, aguda y burbujeante, que flotaba en el aire como música. Lo hizo detenerse. Había algo desarmador en ese sonido, algo que lo conmovió de una manera que no podía explicar de inmediato. Se giró hacia la fuente del sonido y las vio. Una mujer joven salió del café, sosteniendo las manos de dos niñas pequeñas. Por un momento, su mente se negó a creer lo que sus ojos le estaban mostrando. El cabello castaño oscuro de la mujer atrapaba la luz del sol. Su perfil familiar era tan dolorosamente reconocible que le cortó la respiración. Laura. Se veía mayor, más fuerte, su postura más decidida de lo que él recordaba. Pero sus ojos, los profundos ojos marrones que una vez habían buscado en su rostro, algo que él se había negado a darle, eran los mismos. Su pecho se apretó como si el aire mismo se hubiera convertido en piedra. Luego su mirada se posó en las niñas. No podían tener más de 2 años. Ambas tenían cabello oscuro y suave, y los inconfundibles ojos azules que él veía cada mañana en su propio reflejo. Se aferraban a las manos de Laura con la facilidad de las niñas que confiaban en ella por completo. Sus risas resonaban en el aire mientras señalaban algo en el escaparate. En ese instante, la verdad lo golpeó como un puñetazo físico. Eran suyas. No necesitaba una prueba. No necesitaba que nadie se lo explicara. La verdad estaba grabada en sus rostros, innegable y despiadada. Las hijas que nunca supo que existían estaban caminando frente a él, vivas, hermosas y completamente ajenas al mundo que él habitaba. Miguel se quedó inmóvil. Su compostura cuidadosamente construida se desmoronó. Los recuerdos lo inundaron. La noche en que Laura confesó su amor,
las crueles palabras que él le lanzó, la forma en que ella se marchó de su vida sin mirar atrás. Se había convencido de que ella lo había olvidado, que había seguido adelante. Sin embargo, aquí estaba. Y no solo había seguido adelante, sino que había llevado consigo el mayor secreto de su vida. Sintió un dolor en el pecho tan agudo que rozaba el sufrimiento, una mezcla de sorpresa, culpa y algo peligrosamente cercano al anhelo. Los ojos de Laura se encontraron con los suyos. Por un momento fugaz, el tiempo pareció detenerse. El ruido de la calle se desvaneció hasta que solo quedó el peso de su mirada. Vio el reconocimiento destellar en su rostro, seguido de algo más oscuro. Enojo, desconfianza, el instinto de proteger. Inmediatamente apretó el agarre de las manos de las niñas y las atrajo más cerca. Su cuerpo se colocó sutilmente entre él y ellas. Fue un gesto tan natural y a la vez tan condenatorio que le revolvió el estómago. Lo estaba protegiendo de ellas, como si fuera una amenaza en lugar de su padre. Miguel dio un paso adelante. Sus labios se separaron para hablar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría pedir perdón cuando había estado ausente durante toda su vida? Quiso arrodillarse ante las niñas, trazar los rizos de su cabello, escuchar sus voces de cerca, pero la barrera de la mirada fría de Laura lo mantuvo enraizado donde estaba. Por primera vez en años, el hombre que había comandado salas de juntas e imperios se encontró impotente, deshecho por dos niñas pequeñas y la mujer que una vez le confió su corazón. Laura no se demoró. Con una última mirada, afilada como el cristal, se dio la vuelta y guió a las niñas. Su espalda recta e inflexible. Miguel se quedó en la acera. Todo su mundo se inclinaba bajo él mientras las veía desaparecer entre la multitud. Cada instinto le gritaba que las siguiera, que exigiera respuestas, pero otra parte de él sabía que esta no era una confrontación que pudiera resolverse con poder o riqueza. Había visto la verdad, y la verdad era devastadora. Era un padre. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, la calidez de sus pequeños brazos alrededor de su cuello. Todo porque había elegido la arrogancia sobre el amor. Mientras el ruido del pueblo regresaba y su asistente se apresuraba con una tableta llena de horarios, Miguel apenas escuchó una palabra. Su mente ya no estaba en la expansión de su imperio, ni en los inversores que esperaban en el café. Todo su ser estaba consumido por la imagen de Laura con las niñas, la vida que ella había construido sin él, y la brutal certeza de que había perdido años que nunca podría recuperar. Por primera vez en su vida, sintió miedo, no de fracasar en los negocios, sino de la posibilidad de que nunca se le permitiera entrar en el mundo de las niñas que llevaban sus ojos y su sangre. Esa noche, solo en su habitación de hotel, Miguel se sentó en la oscuridad, mirando su reflejo en la ventana. La ciudad de afuera era más pequeña que la que había dejado atrás, pero tenía un peso que no podía ignorar. Se presionó las manos en la cara, sintiendo cómo el aguijón del arrepentimiento lo invadía, y se susurró a sí mismo una verdad que ya no podía negar. Se había equivocado, había sido cruel, y ahora, a menos que pudiera encontrar una manera de cambiar, corría el riesgo de perder lo único que realmente importaba. ¿Crees que Miguel es capaz de cambiar? ¿Qué crees que hará ahora? ¿Le rogará a Laura que le dé una oportunidad o intentará comprarlas con su dinero? Déjame saber lo que piensas en los comentarios y continuemos con la historia. La lucha silenciosa.
Los días siguientes se volvieron insoportables para Miguel. Su mente consumida por la imagen de Laura y las dos niñas pequeñas, cuyos ojos azules reflejaban los suyos. Se había creído preparado para todo tipo de desafíos. Cada adquisición hostil, cada traición en los negocios. Pero nada lo había preparado para el peso abrumador de ver a sus hijas por primera vez y darse cuenta de cuánto de sus vidas ya se había perdido. Se encontró deambulando por las calles del pequeño pueblo, en lugar de asistir a reuniones, escaneando cada café y parque con la esperanza de captar otro vistazo de ellas. Su asistente se puso nervioso, reorganizando horarios y atendiendo llamadas de miembros furiosos de la junta directiva. Pero Miguel lo ignoró todo. Por primera vez, tenía algo más importante que los negocios. Cuando finalmente vio a Laura de nuevo, fue fuera del mismo café. Llevaba a una de las niñas en la cadera, mientras la otra se tambaleaba a su lado, aferrándose a su cardigan con dedos regordetes. Miguel se acercó con cautela, su corazón latiendo de una manera que nunca había experimentado en salas de juntas o negociaciones. Laura lo vio de inmediato. Su expresión se endureció en un muro de sospecha y protección. Cambió a la niña de cadera e inclinó su cuerpo para que ambas niñas estuvieran detrás de ella. Sus ojos se entrecerraron a medida que él se acercaba. Él se detuvo a unos pocos metros de distancia, temeroso de que si avanzaba demasiado, ella se desvanecería de nuevo. Por un momento simplemente se miraron, el silencio lleno de todas las palabras no dichas a lo largo de los años. «No estoy aquí para quitártelas», dijo Miguel finalmente, su voz baja e insegura. Le sorprendió escuchar el temblor en sus propias palabras, una vulnerabilidad que no le había mostrado a nadie en años. Los labios de Laura se apretaron, pero no dijo nada, su mirada ardiendo en él como fuego. Quiso explicar, suplicar, decirle que no lo sabía, pero cada excusa que intentaba formar moría en su lengua. Ella se giró bruscamente, alejando a las niñas sin responder, dejándolo parado en medio de la calle, como un hombre despojado de todo. Miguel no se rindió. Comenzó a aparecer de maneras tranquilas y discretas. Cuando Laura luchaba por llevar las compras, él era quien pagaba la cuenta en silencio antes de que ella llegara a la caja. Cuando se enteró por rumores en el pueblo de que una de las niñas se había enfermado, cubrió anónimamente los gastos del hospital, asegurándose de que recibiera la mejor atención que la clínica pudiera ofrecer. Nunca se anunció, nunca exigió gratitud, pero Laura no era tonta. Sabía exactamente quién estaba detrás de ello. Cada vez que lo veía parado a lo lejos, observando con una expresión que tenía más arrepentimiento que orgullo, sentía que sus defensas se tambaleaban un poco, aunque se negaba a dejar que él lo viera. Las niñas, sin embargo, lo notaron a su manera inocente. Una tarde en el parque, Sofía, la más vivaz de las gemelas, vio a Miguel sentado solo en un banco. Se acercó, aferrándose a un pequeño juguete, y lo miró con esos ojos azules penetrantes. Por un momento, Miguel se congeló, aterrorizado de moverse, pero luego ella le tendió el juguete, como si se lo ofreciera. Su pecho se apretó dolorosamente al aceptarlo con manos temblorosas. Laura se apresuró a acercarse, levantando a Sofía en sus brazos, sus ojos ardiendo de advertencia. Sin embargo, ese momento perduró en el corazón de Miguel, la primera conexión sin palabras entre él y la hija, que aún no sabía quién era. En las semanas que siguieron, Miguel se encontró transformado. Canceló viajes de negocios, redirigió reuniones a su hotel en el pueblo e ignoró las protestas de sus accionistas.
Pasaba horas simplemente caminando por las mismas calles que Laura, no para acecharla, sino para demostrar que no huía. Quería que ella viera que se quedaba, que estaba dispuesto a estar presente incluso si ella lo odiaba. Lentamente, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la armadura de Laura. Todavía mantenía su distancia, pero ya no se llevaba a las niñas al verlo. A veces les permitía jugar en el parque mientras él observaba desde el otro lado del césped. Sus ojos nunca se apartaban de ellas. Por el punto de inflexión llegó una tarde lluviosa cuando Laura fue sorprendida afuera con las niñas, luchando por protegerlas con un paraguas delgado mientras el aguacero empapaba sus ropas. Miguel apareció de repente. Su coche se detuvo en la acera y sin una palabra salió, con su chaqueta ya en las manos. La colocó alrededor de las niñas, sus movimientos gentiles y vacilantes, como si temiera que pudieran romperse. Por primera vez, Laura no lo apartó. Lo miró con una mezcla de agotamiento y algo más suave, algo peligrosamente cercano a la confianza que una vez le había dado. Esa noche, mientras la veía llevar a las niñas por las escaleras hasta su apartamento, se dio cuenta de que las acciones, no las palabras, serían la única forma de ganarse un lugar en sus vidas. No podía deshacer los años que se había perdido, no podía borrar la crueldad de su rechazo, pero podía demostrar, día a día, que ya no era el hombre que una vez había valorado el orgullo por encima del amor. Y aunque Laura todavía cerraba la puerta con llave para él, aunque aún protegía a sus hijas con feroz determinación, Miguel supo que había dado el primer paso hacia la redención. ¿Crees que los pequeños gestos de Miguel serán suficientes para que Laura baje la guardia? ¿Cómo se sentirá Laura al ver que el hombre que la lastimó ahora se muestra como un padre protector? Déjame saber tu opinión en los comentarios y continuemos con la historia. La fiebre de Sofía. Era una noche amargamente fría cuando Laura se despertó con el sonido de la tos que venía de la pequeña habitación donde dormían sus hijas. Al principio pensó que era solo un sueño inquieto, pero cuando la tos se hizo más áspera y escuchó la respiración superficial, el pánico la invadió. Corrió a la habitación y encontró a Sofía acurrucada en la cama, su carita enrojecida por la fiebre, su pequeño pecho agitado con cada respiración. El corazón de Laura latía con fuerza mientras levantaba a la niña en sus brazos, susurrando palabras tranquilizadoras que no hacían nada para calmar el terror que le atenazaba la garganta. Valeria se movió en la otra cama, asustada por el ruido, y Laura tuvo que obligarse a mantenerse firme, a ocultar su miedo por el bien de ambas niñas. La clínica del pequeño pueblo fue un borrón de luces brillantes y pasos apresurados, médicos y enfermeras moviéndose rápidamente mientras Laura se aferraba a la mano de Sofía e intentaba responder preguntas a través de sus lágrimas. Hablaron de infección, de complicaciones que podrían empeorar sin un tratamiento inmediato, de la necesidad de medicamentos caros y de vigilancia nocturna. Laura sintió que su estómago se encogía cuando vio la factura, los números nadando ante sus ojos, mientras se daba cuenta de que nunca podría pagarla. Intentó preguntar sobre planes de pago, sobre alternativas, pero la expresión del médico lo decía todo. Sin atención inmediata, la condición de su hija podría empeorar drásticamente. Sentada en el pasillo fuera de la sala de examen, con la cabeza entre las manos, temblaba de agotamiento y desesperación. Pensó en llamar a amigos, pero no tenía a nadie lo suficientemente cerca como para apoyarse. Pensó en vender lo poco que tenía, pero ni siquiera eso sería suficiente. Por primera vez desde que las gemelas nacieron, se sintió verdaderamente indefensa,
aplastada por el peso de sus propias limitaciones. Le había prometido a sus hijas que siempre las protegería, y ahora, cuando más importaba, sentía que estaba fallando. Cuando Miguel llegó a la clínica, casi no lo reconoció. Apareció de repente, caminando por el pasillo con urgencia, su cabello ligeramente despeinado como si hubiera salido de donde estuviera sin dudar. Ella abrió la boca para hablar, pero él no le dio la oportunidad. Fue directamente a la recepción, preguntó por el médico por su nombre y, en cuestión de minutos, lo había arreglado todo. Autorizó la medicación, cubrió la atención nocturna y exigió que Sofía recibiera la mejor atención que la clínica pudiera ofrecer. Laura se quedó paralizada, atrapada entre la furia y el alivio, su orgullo gritándole que lo apartara, incluso cuando su corazón se hinchaba de una gratitud que no quería admitir. Más tarde, cuando entró en la habitación, lo encontró sentado junto a la cama de Sofía. La pequeña mano de la niña estaba acunada suavemente en la suya, mucho más grande, y él murmuraba palabras que ella no podía oír del todo, con la cabeza inclinada en una postura de cruda vulnerabilidad que nunca había visto en él. Había lágrimas en sus ojos, lágrimas reales y sin reservas, que se deslizaban por su rostro mientras le rogaba en silencio a la niña que fuera fuerte. Laura se quedó en la puerta, conmovida hasta la médula. El hombre que recordaba, el que se había reído de su amor y desechado sus sueños, nunca había mostrado debilidad, nunca había permitido que las emociones afloraran. Sin embargo, aquí estaba, despojado de arrogancia, despojado de poder, nada más que un padre aterrorizado de perder a la hija que acababa de encontrar. Las horas se arrastraron lentamente, llenas del pitido constante de los monitores y las voces apagadas de las enfermeras. Miguel nunca se movió de la silla, nunca soltó la mano de Sofía, ni siquiera cuando Laura le dijo que debía descansar. Se negó a comer, se negó a beber agua, su enfoque entero fijado en la frágil niña en la cama. Laura finalmente se sentó frente a él, demasiado exhausta para discutir, observándolo mientras él observaba a su hija. En ese silencio, algo cambió, no en palabras, sino en la innegable verdad de sus acciones. Cuando amaneció, la fiebre de Sofía había bajado. Su respiración se suavizó, sus mejillas perdieron parte de su enrojecimiento alarmante, y el médico la declaró fuera de peligro. El alivio inundó a Laura con tanta fuerza que casi se derrumba, las lágrimas brotando libremente mientras besaba la frente de su hija. Miró a través de la cama a Miguel, y por primera vez en años, sus ojos se encontraron sin enojo o amargura. En esa mirada había una gratitud compartida, un reconocimiento de lo cerca que habían estado de perderlo todo y una admisión tácita de que él había estado allí cuando más importaba. Laura sabía que no podía borrar el pasado. Todavía recordaba el dolor de su rechazo, las noches solitarias en las que se había preguntado cómo se las arreglaría, la amargura que había mantenido sus muros altos y su corazón cerrado. Pero también sabía que no podía negar lo que había presenciado. Miguel se había quedado, no como un director ejecutivo, no como un millonario, sino como un padre desesperado por salvar a su hija. Le había mostrado un lado de sí mismo que ella nunca pensó que existiera. Y en ese momento, una semilla de confianza, pequeña y frágil, comenzó a echar raíces una vez más. Cuando los tres salieron de la clínica ese mismo día, Sofía se aferró fuertemente a las manos de su madre y de su padre, mientras Valeria corría delante, riendo en el aire fresco de la mañana. Por primera vez,
se movían no como dos personas divididas por el orgullo y el dolor, sino como algo más cercano a una familia. Y aunque Laura se dijo a sí misma que todavía tenía razones para proteger su corazón, no podía negar la esperanza que crecía silenciosamente dentro de ella de que tal vez el cambio era posible, y que el hombre que una vez la había roto también podría ser el que ayudara a curar lo que quedaba. ¿Crees que este acto de Miguel será suficiente para que Laura confíe en él? ¿Podrá un solo momento de bondad borrar años de dolor? Comparte tu opinión en los comentarios y continuemos con la historia. La promesa de un futuro. Las semanas después de la recuperación de Sofía trajeron un peso de cambio que Laura no podía negar, por mucho que intentara protegerse. Miguel seguía presente, pero no de la manera en que solía ser, dominándola como un hombre de poder que podía desecharla con una sola palabra. Ahora venía en silencio, sin la arrogancia de su riqueza, sin la distancia de su estatus. Ella lo vio arrodillado en el césped junto a las gemelas, permitiéndoles que le hicieran trenzas en el cabello con sus torpes manitas. Lo vio persiguiéndolas en el parque hasta que su traje a medida se manchó de hierba y tierra. Lo vio en el supermercado, llenando su carrito sin que ella se lo pidiera, con una expresión tranquila y firme cuando ella protestaba, diciendo solo que ella había cargado con esa responsabilidad sola durante demasiado tiempo. Luego lo vio sentado frente a ella, en la cafetería donde trabajaba, bebiendo café negro y esperando hasta que terminara su turno, no con impaciencia, sino con el tipo de paciencia que nunca había pertenecido al hombre que ella conoció. Laura se resistió al principio, aferrándose al enojo que la había protegido durante años. Cada sonrisa de él se sentía como una tentación de bajar la guardia. Cada acto de bondad, un recordatorio del hombre que había amado y perdido. Pero el enojo siempre había sido más fácil de sostener que la esperanza, y se dio cuenta con cada día que pasaba que sus muros estaban comenzando a resquebrajarse. No fue su dinero lo que la ablandó. Ella había vivido sin él durante años y habría seguido haciéndolo. Fue la forma en que él miraba a sus hijas como si fueran el centro de su universo. La forma en que sus ojos se llenaban de un amor sin reservas cada vez que una de ellas se reía o lo buscaba. Él había cambiado, no con promesas o grandes discursos, sino con una persistencia silenciosa, con la humildad de quedarse y demostrar su valía de la manera más pequeña y humana. El momento que lo cambió todo llegó una tarde de finales de primavera, cuando Laura regresó al apartamento y encontró a Miguel sentado en el suelo rodeado por las gemelas. Sofía se había quedado dormida contra su pecho, su pequeño puño todavía agarrando su corbata, mientras Valeria sostenía un libro abierto con cuidado, fingiendo leer en voz alta a pesar de que apenas conocía las palabras. Miguel levantó la vista cuando Laura entró, con una expresión tan gentil y sin defensas, que ella sintió que algo dentro de ella se rompía. Se dio cuenta entonces de que él ya no era el hombre que una vez le dijo que nunca sería su esposa. Ese hombre había sido consumido por el orgullo y el miedo, incapaz de ver más allá de sus propias ambiciones. El hombre frente a ella era diferente. Estaba roto en los lugares correctos, reconstruido por el arrepentimiento y el amor, suavizado por el peso de lo que había perdido. Esa noche, después de que las niñas se acostaron, Miguel le pidió que salieran. La calle estaba tranquila, el cielo teñido con los colores del atardecer, y durante mucho tiempo no dijo nada, como si luchara por encontrar palabras que pudieran expresar la inmensidad de lo que sentía. Finalmente, se giró hacia ella, con las manos temblando ligeramente,
y confesó la verdad que lo había atormentado desde el momento en que la vio de nuevo. Letipul le dijo lo equivocado que había estado, cómo la arrogancia y el miedo lo habían cegado, cómo ni un solo logro en su imperio había llenado el vacío que su ausencia había dejado. Le dijo cómo ver a sus hijas lo había abierto, cómo sus pequeños ojos, tan parecidos a los suyos, lo habían obligado a confrontar al hombre en el que se había convertido. Habló del vacío que lo perseguía incluso en medio del éxito, de las noches que se pasaba junto a su ventana, mirando una ciudad que le había dado todo y, sin embargo, lo había dejado sin nada. Luego se levantó y, para asombro de Laura, se arrodilló sobre el áspero pavimento, no con la pulida elegancia de una sala de juntas, sino con la sencillez de la calle donde la vida de ella se había desarrollado sin él. Sus ojos estaban húmedos, su voz inestable, y dijo que si bien ella había sido su asistente, siempre había sido más. Había sido su brújula, su ancla, la única persona que lo había visto como algo más que dinero y poder. Le dijo que ella ya había sido su esposa en su corazón mucho antes de que él se diera cuenta, y le suplicó que le permitiera hacerlo real, que le diera la oportunidad de ser no solo un padre, sino su pareja, su igual, su esposo. Laura se quedó paralizada, las lágrimas nublando su visión. Recordó la noche en que él rechazó su amor con crueldad, los años de soledad, los innumerables sacrificios que había hecho sola. Pensó en las promesas que le había susurrado a sus hijas cuando aún crecían dentro de ella, promesas de que nunca las dejaría sentirse sin amor. Y luego miró a Miguel, de rodillas, despojado de orgullo, despojado de arrogancia, ofreciendo no riqueza o poder, sino a sí mismo, crudo, defectuoso y completamente sincero. En ese momento, comprendió que el perdón no significaba olvidar, sino elegir creer que las personas podían cambiar, que el amor podía crecer incluso de las cenizas del desamor. Ella no habló al principio. En cambio, dio un paso adelante y lo levantó del suelo, su mano temblando mientras tocaba su mejilla. Su respiración se cortó, sus ojos azules buscaron los de ella, y luego susurró la palabra que él no se había atrevido a esperar. Sí. El alivio que se dibujó en su rostro fue casi demasiado para soportar, y cuando él la atrajo a sus brazos, ella sintió por primera vez en años que ya no estaba cargando el peso del mundo sola. A la mañana siguiente, cuando las gemelas se despertaron y encontraron a sus padres juntos, sus risas llenaron el apartamento con una alegría que borró cada sombra del pasado. Para Miguel, fue el sonido de la redención, la prueba de que el amor podía triunfar sobre el orgullo, de que los errores del ayer podían transformarse en la esperanza del mañana. Y para Laura, fue el sonido de la curación, la realización de que la familia que una vez creyó imposible ahora era real, completa y más fuerte de lo que jamás se había atrevido a imaginar. Hemos llegado al final de esta historia. Ha sido un viaje emocional para nuestros personajes y para nosotros. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y compartir este video. ¿Te gustaría que continuemos con una nueva historia?